Miguel Ángel Díaz era un trabajador del Instituto Colombiano de Cultura, sindicalista del sector estatal, por supuesto, militante del Partido Comunista, iniciador de la creación de la Unión Patriótica, miembro de FENALTRACE, de la dirección de FENALTRACE, y padre de 3 hijas. Él contaba con 33 años y las niñas tenían 10 y 8 años, las 2 mayores, y la menor 20 meses. Bueno, los recuerdos de la desaparición de Miguel Ángel son muy duros. Me llamaron por teléfono a decirme que no se había ido a pagar en la oficina de registro y a pedir el documento de la legalización de una casa del Partido Comunista. Y se fue a la oficina de registro y no regresó. Entonces él se había ido con 2 cuñados, y me llamaron a decirme que no aparecía. Yo inmediatamente viajo a Puerto Boyacá y empiezo la búsqueda que hoy aún no ha terminado. Lo desaparecen cuando tramitaba un registro de una casa del Partido Comunista en Puerto Boyacá. Y en ese mismo contexto desaparecen a Faustino López, ambos dirigentes del Partido Comunista. Eso fue exactamente el 5 de septiembre de 1984, cuando ya el paramilitarismo se había asentado poderosamente en la región y específicamente en Puerto Boyacá, liderado, entre otros, por Pablo Emilio Guarín, cuyo padrino político de la época era el ministro de gobierno de entonces, Jaime Castro. Como en una guerra uno no puede estar en la mitad porque no sabe quién lo va a matar, entonces la gente se radicalizó al lado de las instituciones democráticas y unidos pues le pusieron talanqueras a la subversión, la sacaron corriendo de la región. A Miguel Ángel lo desaparece el Estado en cabeza de un agente del DAS, ¿cierto?, que no actuó, por supuesto, solo, y en ese mismo contexto, insisto, desaparecieron horas después en el mismo municipio a Faustino López. Mi papá tenía 78 años en el momento de la desaparición y lo acompañó a la oficina de registro. Miguel Ángel dejó la escritura y lo mandaron ir a las 11:30. Había un Renault blanco 12 seguidita de la puerta de la oficina de registro, y más en la ventana de la misma casa de la oficina de registro estaba el agente rural del DAS, ¿sí? Tenía chivera y tenía afro, porque tenía afro. Entonces a Miguel Ángel, cuando salió, lo obligaron a entrar al carro y el agente del DAS se fue detrás del carro. En ese momento desaparecen a Miguel Ángel. Y a mi papá, él había salido al centro, él había ido al centro a hacer unas compras de un material para hacer unos arreglos en la casa. Como le contaba, él se tomó un jugo y bueno, eso fue lo último que se supo de él. Sin embargo, a las 7 de la noche fueron 5 personas en un campero y llegaron y golpearon duro en el portón de entrada. Una niña de ahí que vivía ahí, de una inquilina, salió a abrir y eso entraron como una tromba, rompiendo puertas y buscando. Para mí supuestamente era que todavía no habían detenido a mi papá. A él tuvieron que haberlo sacado de ahí, porque entraron y rompieron la puerta de una pieza y volvieron todo una nada, y enseguida volvieron allá al apartamento donde él estaba y eso lo revolcaron todo, lo cogieron, supuestamente lo metieron entre un costal, porque lo que se sabe es que de ahí de esa casa tiraron un costal lleno de cosas al otro lado, ¿sí? Al otro lado, por la pared que había allá por encima, le tiraron al otro lado, que era un taller de arreglo de carros. Y de ahí no se volvió a saber más de él.
Por ejemplo, mis hijas desafortunadamente se enteraron por televisión, porque yo me fui a Puerto Boyacá y era incierto, yo aún no sabía qué era lo que realmente había pasado. Entonces yo no les dije a mis hijas nada y estaban viendo el noticiero cuando se llenó la pantalla con la imagen de su papá. Y eso las marcó mucho, fue muy fuerte. Haberse enterado de esa manera es muy doloroso. En la desaparición hay dos cosas muy fuertes, por lo menos en mi caso. Una es el no poder uno hacerles entender qué significa la desaparición, que tampoco uno le entiende, es menos hacerla entender a alguien, pero más difícil a unos niños. Y la otra parte de lo que hemos vivido nosotros es ver que tanta gente solidaria que estuvo alrededor nuestro del partido, de la Unión Patriótica, de los sindicatos, ha sido asesinada o ha sido también desaparecida. O sea, como que se pierde otra parte de ese entorno familiar y ese apoyo en medio de esa tragedia y esa soledad. Producida la desaparición forzada de Miguel Ángel Díaz y de Faustino López, unos 3-4 días luego se dirige a Puerto Boyacá una caravana especialmente compuesta por sindicalistas y una comisión de la Procuraduría General de la Nación, y esta comisión fue recibida por el paramilitarismo en Puerto Boyacá, liderado por Pablo Emilio Guarín, quien, insisto, su padrino político de entonces era el ministro de gobierno de la época, Jaime Castro. Ver el miedo de mis hijas, porque prácticamente desde el momento mismo de la desaparición empezaron las amenazas. Entonces, ¿qué forma, más o menos? ¿Cómo recuerda eso? Básicamente fue por teléfono, las llamadas telefónicas. En alguna ocasión nos trataron de echar un carro por encima aquí saliendo del barrio, pero básicamente fue por teléfono las amenazas. ¿Qué les decía? Que nos iban a matar a todas. Nosotros duramos ahí 10 días, desde ese momento duramos 10 días donde nosotros inmediatamente ese mismo viernes preparamos una reunión entre nosotros mismos. Primero fuimos y nos asomamos al garaje y ahí estaba el carro precisamente de la organización política. Y entonces, donde ellos habían viajado. El alcalde era un capitán del ejército. Y él al fin nos atendió y entonces, pues hablando con él, preguntándole si sabía algo, que se habían desaparecido 2 personas, Miguel Ángel y Faustino, y que no sabía nada. Entonces él lo que nos dijo fue en un momento dado de que ellos pudieron haber salido por allá con algún amigo hacia alguna finca. Entonces nosotros le dijimos que no, que ellos de ahí de Puerto Boyacá no se movieron porque el carro estaba en el garaje del hotel. Entonces él pues siempre Para las niñas, muy doloroso, tuvieron que asumir roles muy pequeñas porque quedamos 4 mujeres. La pequeña, por ejemplo, se paraba en la ventana todas las noches a esperar a Miguel Ángel. Y esa fue una tragedia de por lo menos 3 o 4 meses. Tenía pesadillas con su papá. Y a 20 meses de edad, ¿cómo le explica uno a una niña? Y la responsabilidad que asumieron las 2 grandes de proteger y de cuidar a la pequeña, porque ellas veían la dificultad con la pequeña. Eso es una situación demasiado dolorosa. Con ellos iban 3 agentes de la Policía Judicial de la Procuraduría. Supuestamente eso no lo sabía sino el procurador y el señor Jaime Castro. Eso fue terrible, una tensión terrible, porque a las
5 de la mañana sonaron las cestas del cuerpo de bomberos. En la noche anterior eso repartieron unos volantes donde decían que la guerrilla se iba a tomar a Puerto Boyacá, que no fueran a abrir el comercio porque iban a matar gente, iban a hacer cosas terribles. Y no era la gente que iba en los buses, porque fueron 3 buses con 150 personas que viajaron. Hubo un momento en que se puso la situación muy difícil. De pronto pasó un camioncito pequeño con el teniente de la policía y... Teniente Becerra. Sí, y nosotros fuimos, pues Gloria se lanzó a hablar con él, yo me fui detrás y ella le dijo, ¿qué pasa que usted no pone orden aquí? Mire que este señor está negando la gente contra nosotros estamos aquí pacíficamente. Dijo, yo ahorita estoy solo, no puedo, no sé qué. Entonces le digo, ¿cómo que no puede si usted es la autoridad en este momento? Entonces se fue a hablar con Pablo Guarín y Pablo Guarín le dijo, usted se retira porque yo en este momento soy el dueño de la situación. Y salió y se fue el teniente con sus 3 policías que iban con él en el camión y nos dejó ahí solos. Al teniente de la policía también lo trasladaron para Tibú, nunca lo llamaron a declarar en el proceso porque él quiso que las niñas de la oficina de registro cambiaran el color del carro. Las estaban obligando a que cambiaran el color de carro y las declaraciones que dieron. Y ellas dijeron que no, que ellas no cambiaban. Afortunadamente no se retractaron. Entonces fueron muchas cosas que han sucedido durante todos estos años y a raíz precisamente de todo ese trabajo ha sido la persecución contra las familias. Aquí conocí a Miguel Ángel en el año 70. El mismo día que vine a pedir el puesto, a traer la hoja de vida, lo conocí. Bueno, desde ese momento hubo una amistad, una relación. Éramos muy pocos los jóvenes en la biblioteca. Y nosotros salíamos casi todos los días a tomar café. Nos íbamos por esta esquina allá. A la vuelta hay una tienda que todavía existe. Luchó por nosotros, luchó por los beneficios de Ecocultura para nosotros los trabajadores y también para las personas de cargo administrativo, porque si nosotros nos beneficiamos, también se beneficiaban todos. Fue un gran compañero, ¿sí? De lucha, de todo, compañero en todo, era una persona jovial, delgado, ¿sí? Y muy bien hablado y todo, y uno le pedía un favor, él se lo hacía a uno, o uno no entendía algo, se lo explicaba a uno totalmente como fuera. O sea, nunca fue egoísta, siempre fue abierto para el diálogo en todas las cosas. Trabajó aquí en la parte hemeroteca, como auxiliar de archivos, ¿sí? Entonces, antiguamente la hemeroteca había servicio al público, entonces venía todo el mundo, como no había más bibliotecas en Bogotá, no existían las mega bibliotecas, entonces venía todo el mundo aquí a investigar, tanto niños, personas de la universidad, de colegios, escuelas y todo, ¿sí? Todo eso existía acá, entonces hacían la fila para entrar. Los museos también venían acá a consultar. Y Miguel Ángel era una persona a pesar de ese tiempo que él tenía, porque nosotros le decíamos, ¿y usted cómo reparte el tiempo? Entonces él tenía un tiempo para todo tenía un tiempo, para trabajar, para atender, para todas las cosas. Y era muy sociable y todo, ¿sí? Y también participó en los campeonatos que hacía la Biblioteca Nacional de fútbol. Pues yo decido ir a Puerto Boyacá porque el señor Juan David, que fue nuestro maestro, que lo aprecio mucho, nos enseñó muchas cosas, ¿sí? De él. A pesar que de ese taller yo aprendí mucho. Y entonces fui a investigar los pasos, ¿sí? Donde él estuvo, allá en el parque Jorge Eliezer Gaitán, en la hospedaje donde estuvo,
al lado de la orilla del río Magdalena también, ¿sí? Que es donde hubo la tragedia. ¿Qué supo? ¿Qué le pasó? ¿Qué le contaron? Pues lo contaron que ellos salían de allá a las 12 del día del Palacio Municipal, entonces había un Renault blanco o azul, ¿sí? Por la cual él es acribillado y todas las cosas, entonces fue acribillado y justificado, se lo llevaron, a él se lo llevaron, y entonces cuentan otras personas que él se lo llevaron y lo metieron en un costal y lo llevaron y lo tiraron al río Magdalena. Y después que no la investigación, entonces esos mecánicos que fueron los que se dieron cuenta, que ahí lo dice la crónica totalmente. Ese es el problema con el tema de la desaparición. Fíjese que yo tengo otras versiones, entonces para la familia es una tortura cada vez que le cuentan a uno una historia porque cada vez es una muerte diferente. Aquí como señala, ¿no? La desaparición de los familiares de Faustino y Miguel Ángel también fueron hostigados el 19 de abril de 1986. Una nieta de Faustino fue interceptada por 2 soldados luego de salir del almacén de subsidio, aquí en Bogotá, en la calle 26, en Bogotá, obligada a subir en un campero y trasladada por diferentes sitios a la ciudad. En horas de la noche llevaron a una casa en construcción. Allí la empujaron contra la pared mientras la interrogaban. ¿De dónde sacó esta información? Fue el teniente Álvaro Becerra, que entre otras cosas hoy es general, ¿no? Sí, él era, en ese tiempo, él era el comandante exacto, de la policía. Este teniente Álvaro Becerra Álvarez fue el que primero nos puso seguimiento permanente cuando nosotros fuimos a Puerto Boyacá a buscar a Miguel Ángel y a Faustino. Y como dice la testigo aquí que usted tiene entre comillas, yo le aseguré al teniente que el Renault era blanco y él me insistía en que debía ser azul o verde. El teniente presionó a los testigos y querían que hablara de un Renault verde porque Miguel Ángel fue en un Renault verde. Para terminar la historia, Del teniente. un teniente que violenta normas, que presiona testigos, que se niega a declarar, pues terminó siendo brigadier general de la República. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué pasa en este país? ¿Qué está pasando? ¿Cómo llega ese señor allá? Es ascendido y ascendido y ascendido y las denuncias nunca hicieron mella en su hoja de vida. Uy, cómo han cambiado. Esta era la sala de lectura, todo esto era gigantesco hasta el fondo y se llenaba todo. Yo en esta oficina trabajé, pero era distinta, esto era un pasillo hasta el fondo. Había un pasillo que le daba todo, uy, no, quitaron todos los pasillos. Hoy que estuvimos mirando la prensa, encontrando la historia de lo que vivimos a partir del 84, con la desaparición de Miguel Ángel, me parece muy fuerte aún hoy que el reportero, el que informaba o daba las noticias de prensa de la región del Magdalena Medio de Puerto Boyacá, era Pablo Emilio Guarín, parlamentario liberal, amigo de Jaime Castro, ministro de gobierno, pero también creador de grupos paramilitares. Y Pablo Emilio Guarín, sin ningún rubor, fue el informante de la desaparición de Miguel Ángel y Faustino, siendo él uno de los intelectuales de ese hecho. Y el Tiempo hizo caso omiso a toda la denuncia, al debate que se hizo en el Congreso, a toda la presión que ejercimos y que se venía ejerciendo desde antes, porque él ya era conocido de añitos atrás de creador del MAS, perteneciente a Degan, el famoso financiador de los grupos paramilitares. Y al Tiempo le dio igual mantener por muchos años a este señor como reportero.
Somos 3 hermanas, mi hermana mayor tenía 10 años, yo tenía 8 años y mi hermana menor tenía 21 meses. Y yo de mi papi recuerdo su alegría siempre que llegaba, los abrazos, la risa, correteándonos por toda la casa para hacernos cosquillas. Y después de su desaparición, pues lo que recuerdo es un vacío y una ausencia muy grande. Una tristeza profunda, una esperanza también de que algún día él va a regresar. Siempre tuvimos una infancia, digamos, distinta a la de la mayoría de niños y de niñas que conocíamos, porque no salíamos al parque pensando que él iba a lo mejor a llegar y decíamos, ¿cómo no vamos a estar? ¿Qué tal que llegue y se vaya? Y nos vamos a perder la posibilidad de nuevamente ese abrazo. Sí, la lucha de la familia por encontrar justicia en este caso ha sido incesante. Y durante 28 años el caso estuvo archivado. Luego de emprender muchas solicitudes a la fiscal general de entonces, Vivian Morales, y de tener una audiencia el 24 de marzo del 2014 ante la CIDH, el Estado se vio compelido a abrir este nuevo caso, pero lamentablemente con un perfil demasiado bajo. En el año 2002 salimos nosotros al exilio con protección especial del gobierno español. ¿Seguían las amenazas? Seguían las amenazas. Yo me dedico a buscar a Miguel Ángel y trabajo en ASFADES, la Asociación de Familiares de Desaparecidos, y después en ANDAS. Trabajé en la organización del Movice, y en el 2002 salgo al exilio, un año de protección, decía, y salí con mis hijas. Al año regresé, ellas dijeron que preferían vivir en España porque al menos podían salir tranquilas a la calle, que no salían con miedo. El gobierno español aceptó porque la protección solo era por un año. Mi papá le tocó venirse a Puerto Boyacá porque en el 83, precisamente en marzo, lo amenazaron de muerte el MAS. Le pasó un pasquín con unas amenazas terribles que lo trataban muy mal. Entonces él se vino y él estuvo aquí año y medio conmigo. Él era pues un hombre muy trabajador. Yo en ese tiempo estaba tratando de construir una casita y él me ayudó mucho en eso porque él era carpintero, era constructor también y constructor de partido. Bueno, él era un hombre muy activo. Y yo vivía aquí pues con mis 5 hijos y con mi compañero, ¿sí? Y vivíamos de lo que nosotros dos trabajábamos y él pues se aburrió con esa situación y él se fue para Puerto Boyacá, regresó, fue precisamente por la situación misma que nosotros estábamos viviendo acá. Pero de verdad que las amenazas fueron muy terribles y las cumplieron. Cada vez que nos amenazaban, teníamos que cambiar de casa, teníamos que cambiar de colegio, teníamos que cambiar de teléfono. No tenemos amigos. Los viejos amigos no existen. Mi mami ha sido mamá y papá, que eso es de un valor, y ahora que somos madres, pues lo entendemos mucho más, ¿no? Es un valor, ha sido una mujer muy valiente, sacarnos adelante en unas condiciones completamente difíciles. Además de sacarnos adelante, seguir buscando a mi papi, vincularse con la política, con la lucha por la búsqueda de los desaparecidos en Colombia. Y mamá sola de 3 hijas, mujeres, pues no es fácil, ¿no? En un país como este no es fácil. Entonces, mi mami para nosotros es todo, ¿no? Lo que ha ocurrido en estos días es que en los acuerdos de La Habana entre el gobierno y las FARC se ha firmado un acuerdo donde se han establecido unas obligaciones específicas de las dos partes en materia de desaparición forzada.
Esas obligaciones especialmente son en la búsqueda de restos y en la identificación de los responsables de estas violaciones de derechos humanos. Lo importante con el contexto del acuerdo es que se han logrado obligaciones de las dos partes en desaparición forzada y esto es un avance importante para este contexto de caso. Yo por lo menos no pude volver a Puerto Boyacá. Desafortunadamente a la persona la desaparecen, la asesinan aquí en Colombia, digo yo en general, y pierde también la familia, pierde las propiedades, la gente se queda con las propiedades, la casa de nosotros la tiene ahí en Puerto Boyacá, en pleno centro, están viviendo ahí los paramilitares. Un jefe paramilitar, no le supe el nombre porque la gente que vaya y me comentan no averigua nada porque es peligroso. Y yo regreso y en el 2005 lo más grave que pasa es que se entran a esta casa. Rompieron las puertas de afuera y las de aquí adentro y estuvieron toda una tarde aquí buscando cosas. Básicamente documentos. Y después regresaron e intentaron entrar nuevamente. ¿Quiénes? ¿Qué cree usted? Eran 2 hombres y una mujer. Bueno, como me decía la policía, me decía, no, esto no es un robo. Ellos creían que yo vendía joyas y que estaban buscando era joyas, pero yo les dije que no, entonces me dijo que cuál era mi trabajo. Cuando les dije que defensora de derechos humanos me dijeron, bueno, estaban buscando el computador, que felizmente lo había sacado 8 días antes. Nosotros queremos hablar con el doctor Sabogal de la Unidad de Restitución de Tierras para que se hagan las gestiones necesarias que nos devuelvan nuestras propiedades, porque no es justo que todavía desaparecen a la gente, nos amenazan, porque a mí me amenazaron en el trabajo de la búsqueda de ellos y en el proceso que se logró llevar a cabo, y a mí me han perseguido, me detuvieron con mis hijos, me asesinaron el menor. Ha sido toda una persecución contra la familia. Nosotros aquí hemos tenido casos de personas víctimas de la UP, Sí. Que tienen que ver con tierras. Y de hecho ya hay sentencias restitutivas en favor de víctimas de la UP, donde se accede a la restitución de predios. Ahora, lo que sí toca analizar es que los cargos tienen que encajar en los presupuestos de la ley. Tiene derecho a la pensión y tiene derecho a los salarios, hasta tanto él no aparezca. Lo que yo no entiendo es como si el Estado lo tiene, ¿por qué no nos resuelve eso? Es que es una tragedia que solo cuando uno la vive se sabe realmente cómo es. Ahora, digo yo, la calidad de vida de mis hijas ha sido muy disminuida por esa situación y la mía misma, porque es distinto tener 2 salarios a tener un solo salario. Nosotros estamos solicitando al fiscal general de la Nación que este caso entre como en la unidad de contexto, que es la que se está ocupando actualmente del genocidio de la Unión Patriótica. El caso se reabrió, estamos ¿Quién lo lleva? Lo lleva una fiscal del eje temático de desaparición forzada y desplazamiento forzado. Con buena voluntad, pero sin las herramientas de contexto suficientes para adelantar este caso como uno más de las víctimas del genocidio de la Unión Patriótica. El año antepasado me remataron media casa. Esta media casa. Y para el Estado no ha valido argumento que ha hecho el mismo Estado, entre otras cosas, que me protegen o nos protegen, porque esta casa es de mis hijas, de Miguel Ángel y mía. Sí, eso es como esa canción de Mátese media vaca. Eso es algo, digo yo, absurdo. Primero, vender media casa y segundo, que haya quien la compre. ¿Y pasó? Sin conocerla, y pasó. Se había hecho una jornada nacional de trabajadores al servicio del Estado.
y fuimos destituidos los dos el mismo día. No sabíamos qué iba a pasar con lo del reintegro. Sin embargo, en segunda instancia fallan nuevamente a favor nuestro en el 87. Y la desaparición de Miguel Ángel fue muy denunciada, muy publicitada, y el instituto tuvo conocimiento de la desaparición de él, porque incluso fuimos fundadores del sindicato de Colcultura. Sin embargo, cuando tenían que reintegrarlo y él no se presentó, lo destituyeron porque no se presentó a trabajar. Y luego con la casa es igual. Nos presta el fondo para la casa. El Estado lo desaparece y luego lo destituye porque no pagó. Luego rematan la casa porque no pagó. O sea, dice uno, bueno, yo me pregunto sinceramente hasta dónde van a llegar, qué más nos van a hacer ahora, porque ya, lo único que tenemos es la casa. Esto es que el hecho haya ocurrido después de 1991, que sea el conflicto armado el que obligó a las personas a salir de esa tierra. Y si se han dado esos presupuestos, procedemos a estudiar el caso. Ahora bien, si no procede porque no está en la temporalidad, desgraciadamente el proceso restitutivo no es la vía que permite la recuperación de los predios. Seguramente habrán otros mecanismos, pero por lo menos no va a ser el proceso restitutivo. Ya se habla de los desaparecidos. Antes para nosotros era prohibido decir que mi papi estaba desaparecido. Teníamos que mentir en el colegio, teníamos que mentir en la universidad, porque sabíamos que si decíamos que estaba desaparecido nos iban a señalar, íbamos a ser las hijas de terroristas, de guerrilleros, de... Los desaparecidos estaban desaparecidos porque algo hicieron, pero ese algo hicieron, y ese algo fue luchar por construir un país distinto. Fue vincularse en los procesos de cambio de un país. Fue soñar un país diferente en donde todos tuviéramos la posibilidad de comer, de salir a jugar a un parque, de reír. Y desafortunadamente por soñar un país distinto, un país en libertad, fueron desaparecidos. Con el nuevo Código Penal, que es del año 2000, se tipifica la desaparición forzada. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Las víctimas de desaparición, que un buen volumen, sobre todo víctimas de la UP, se dan en los años 80, años 90. Cuando iniciaban los procesos judiciales no había un delito específico que se llamara desaparición forzada. Entonces la forma de condenarlos era, por ejemplo, con secuestro simple, que fue lo que ocurrió en este caso. En materia penal, en el caso de la desaparición de Miguel Ángel Díaz, se encontró un responsable, un agente del DAS, pero a él se le condenó por secuestro simple y no por desaparición forzada, porque en ese momento no estaba el delito. Señoras y señores comisionados, solicitamos que en su informe de fondo declaren la responsabilidad del Estado en el genocidio y exijan la aparición con vida de los desaparecidos, que lo conminen a investigar de forma sistemática e integral el genocidio, lo que transita por investigar los hechos en un solo proceso, identificar y sancionar ejemplarmente a los inspiradores de este atroz crimen y reabrir las investigaciones penales y disciplinarias congeladas, como ha ocurrido por casi 30 años, con
el caso de Miguel Ángel. Igualmente pedimos establecer reparaciones adecuadas para las víctimas y medidas de satisfacción y garantías de no repetición del genocidio y los crímenes que él mismo comportó. Quizá lo principal es que la política integral de paz y reconciliación que nos hemos propuesto adelantar está hoy día inserto en un marco de respeto y de garantía por los derechos humanos de todos los colombianos. Como gobierno que aspira a que haya un principio de justicia y reparación para las víctimas y que quiere construir la paz, asumimos en primer lugar el deber de no olvidar lo que ha sucedido en el pasado y en el presente con la Unión Patriótica. La Unión Patriótica ha dejado en el Estado colombiano una reflexión sobre la importancia del fortalecimiento de los valores que constituyen un Estado democrático. No tenemos duda de que la violencia y la intolerancia política contra la Unión Patriótica merecen ser reconocidas, no solamente por su valentía y su perseverancia, sino porque es un aporte muy importante en este momento para la democracia y para un país que le apuesta a la paz. Se viene adelantando un proceso de años en los que se ha ido documentando el genocidio contra la Unión Patriótica y en este momento el proceso está en un nivel avanzado. Yo espero que muy pronto el Sistema Interamericano de Derechos Humanos tome decisiones sobre este particular. Los reconocimientos que se han producido en torno al caso de la Unión Patriótica en escenarios internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son reconocimientos que se deben a una larga lucha que ha sido liderada no solo por la Corporación Reiniciar, sino por las víctimas, sus familiares, quienes constantemente se han encargado de mantener viva no solo la memoria del genocidio, sino también la memoria de la lucha de la Unión Patriótica. Creo que haber alcanzado este punto, haber alcanzado la posibilidad de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconozca en alguna medida, digamos, lo que ha ocurrido con la Unión Patriótica, pues es principalmente causa de esos esfuerzos y es una de las posibilidades que nos permiten creer que hacia el futuro el caso se puede clarificar como lo que nosotros hemos planteado, como un genocidio político. La gran mayoría de los crímenes de lesa humanidad en Colombia, la tasa de impunidad en este caso del genocidio contra la UP y el Partido Comunista es altísimo. Estamos hablando de más del 90% de los casos en la impunidad. Así que, por supuesto que este es uno de los asuntos que tendrá que ser abordado no solamente por la futura Comisión de la Verdad, sino también por la Jurisdicción Especial para la Paz y en el desarrollo de todos los procesos que se están haciendo también fuera del país. Tiene que ser un diálogo abierto, un diálogo para una negociación global del fenómeno de la lucha insurgente en Colombia. La impunidad en el caso de José Antequera ha sido absoluta durante más de 25 años. Recientemente el caso ingresó en la unidad de análisis y contexto de la Fiscalía, reconocido como crimen de lesa humanidad, lo que ha permitido que se adelanten algunas investigaciones que hoy plantean, digamos, la comparecencia de personas que trabajaron como parte de la escolta de José Antequera para que puedan responder por el crimen. Sin embargo, todavía falta mucho por clarificarse y lo que nosotros esperamos es que continúe actuando la justicia, como desafortunadamente lo hizo solo hasta muy recientemente, pero que puedan darse resultados efectivos. Hechos emblemáticos, puesto que son considerados los primeros en la historia de lo que fue el genocidio contra la Unión Patriótica. Dos dirigentes, uno sindical, otro un líder social, muy importantes, van al Magdalena Medio para realizar tareas de ambientación y organización de la Unión Patriótica y son desaparecidos como unos hechos que van marcando lo que va a ser el baño de sangre contra la Unión Patriótica. Yo creo que aquí, como en tantos otros casos, es una responsabilidad por acción y omisión. Y además en la que está involucrada la responsabilidad del Estado en actuación o por omisión con paramilitares, y eso me parece que es un hecho muy grave. Esta violencia no solamente es inadmisible, sino que ha sido distinta también a la que han sufrido otros grupos y movimientos políticos. Como lo ha manifestado públicamente el presidente de la República, lo hizo ante la Corte Constitucional de Colombia y hoy lo reiteramos en este espacio en representación de Colombia. El Estado colombiano ha sido responsable
en algunos casos por acción, en otros casos por omisión, de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario en estos 50 años de conflicto armado interno. A través de ese caso se avance en consolidar un precedente constitucional en la defensa de los que uno podría llamar los derechos civiles, los derechos patrimoniales de las familias de las personas desaparecidas y el tratamiento especial que el Estado debe dar en este campo a estas familias. En Colombia ha habido avances importantes en los últimos años en reconocer primero que existe el delito de desaparición forzada, que hace 20 años no se reconocía. Yo creo que hay que buscar la satisfacción de los derechos de la manera más plena e integral de las víctimas y por supuesto todo esfuerzo que se haga en la dirección de buscar una reparación total es fundamental en este caso. En civil, este sería el primer caso donde la Corte tendría la valiosa oportunidad de afirmar que el Estado, en ese deber de especial protección por la vulnerabilidad misma de las víctimas de desaparición forzada, debe aplicar las normas generales del derecho civil para casos como un remate por una hipoteca de forma diferenciada. El Fondo Nacional del Ahorro esperó 12 años y durante esos 12 años no hizo ninguna acción judicial ni buscó tampoco con Gloria Mancilla establecer cómo solucionar el tema, sino que 12 años después empezó un proceso ejecutivo contra ella. Como su esposo estaba desaparecido, a él le nombraron un curador, es decir, una persona que lo representaba en el proceso, mientras que Gloria Mancilla no tuvo ningún apoyo, ningún abogado que la ayudara. El Estado no le suministró ninguno porque no existen el deber del Estado de suministrar abogados en conflictos civiles, solo cuando uno es un acusado de un proceso penal. Y entonces sucedió esta paradoja. Existe una ley del 2005 que establece la la suspensión de los procesos ejecutivos contra familias de secuestrados. Ella tampoco alegó oportunamente la aplicación de esa ley que había sido extendida por una sentencia de la Corte Constitucional y los jueces tampoco, digamos, tuvieron la diligencia para protegerla, lo cual hizo que entonces el caso llegara a remate, digamos a remate y se rematara la parte que le correspondiera a ella y ahora se está en la situación de si se va a hacer una división de la casa donde ellas perderían, digamos, la mitad de la casa que está vinculada a la memoria de su esposo. Yo creo que ha sido una injusticia quizás de las más graves, que después de casos de desaparición forzada en los que las familias tienen que sufrir la ausencia, la zozobra constante, permanente, en algunos casos eternas, después, además de eso, las familias tengan que sufrir el despojo de sus bienes, la incapacidad para responder económicamente en los casos en los que la persona desaparecida era quien sostenía esas familias. Es absurdo que el Estado diga, mire, esta persona que estaba en una situación tan dramática no tuvo la pericia técnica para alegar, mire, esa deuda ya prescribió, no me la cobre, y por consiguiente yo Estado me aprovecho de su buena fe de que ella intenta pagar para seguir el proceso ejecutivo en su contra. Entonces lo que nosotros creemos es que este caso es un caso que le permitirá, esperamos que así sea, a la Corte Constitucional afirmar, tratar de establecer cuáles son los deberes especiales que tiene el Estado frente a las familias de los desaparecidos en relación con sus obligaciones civiles y crediticias. Ahí ha habido avances significativos en la protección de las familias de los secuestrados y en algunos casos de familias de desaparecidos, pero falta consolidar un precedente jurisprudencial en esta materia. La pérdida del predio tiene que ser con ocasión del conflicto armado y tiene que ser en el marco temporal de la ley. Sí. ¿Usted estaría dispuesto a recibir a los abogados de estas personas? Pues Iván, más que los abogados de las mismas víctimas, y tienen abogados también, no hay problema. Y si quieren más, o sea, pues tanto como que el director los escuche, pues sí, no hay ningún problema. Pero la oficina competente de la zona o aquí en Bogotá es una oficina de atención pública donde
los abogados las pueden recibir, les pueden escuchar el caso. Todo lo que pueda hacerse en función de que puedan, digamos, protegerse el patrimonio de los familiares de los desaparecidos es muy importante. El trabajo de justicia en particular creo que ha sido excepcional, también porque ha permitido ingresar dentro de un caso específico, un caso emblemático dentro de la Unión Patriótica, que es el caso de Miguel Ángel Díaz y el de su familia, quienes han visto cómo después de muchos años les han querido quitar su casa de familia, y creo que la posibilidad de que se proteja, digamos, ese bien es una gran labor que hace de justicia hoy en día. Será un periodo que esperamos que esté poco a poco superado, en donde al disidente se le veía como un enemigo, y siendo un enemigo como alguien no solo que debería ser perseguido y detenido, sino a veces asesinado y desaparecido. Como ustedes recuerdan, esto ocurre, la desaparición de Miguel Ángel Díaz ocurre, y eso es relevante para el contexto actual, en un momento en que se está en un proceso de paz con las FARC, en donde se había firmado un cese al fuego y en donde está apareciendo la Unión Patriótica, en donde se había hecho una amnistía y guerrilleros presos habían salido libres, y eso generó reacciones locales y reacciones a veces asociadas en muchos casos con miembros de la fuerza pública, que han sido documentadas por académicos o por estudios del Centro de Memoria Histórica, que reaccionaron como en términos de guerra. Ahí se le está dando impunidad, según esas visiones, a sus enemigos, que eran la izquierda, y entonces eso favoreció muchas prácticas de desaparición forzada. Para los familiares de desaparecidos ha sido muy difícil la lucha por la verdad, por la justicia y por la reparación integral. No estamos pidiendo nada diferente a nuestros derechos que el mismo Estado ha estipulado. O sea, oye, protéjanos, díganos qué pasó con Miguel Ángel. Creo que es un derecho en el que, si yo no logro saberlo, espero que mis hijas algún día lo sepan.